¿Listos? Bueno, el día de hoy vamos a estar mirando el capítulo 5 de Gálatas. Vamos a continuar con los estudios que hemos estado siguiendo acerca del libro de Gálatas. Y vamos a estar estudiando desde el versículo 13 al 26 del capítulo 5. Nuestro hermano Luis compartió la semana pasada desde el versículo 1 al 12 y hoy vamos a finalizar este capítulo. Y este capítulo, este tema de hoy le he puesto yo guiados por el Espíritu, obviamente el Espíritu Santo, que es el que guía a la iglesia. Y vamos a estar mirando a cómo aquí el apóstol Pablo exhortando a los que estaban en Galacia a cómo vivir para el Evangelio conforme a la gracia de Dios. Y en esta carta pues sabemos claramente que se estaba metiendo mucho legalismo, se estaba entrando un evangelio que era por obras, extorsionando y perturbando el evangelio verdadero de Cristo. Entonces, aquí vamos a estar viendo a continuación este estudio, donde Pablo está una vez más exhortando a los de Gálatas acerca del legalismo, acerca de otras cosas que quitaban el énfasis de la gracia de Dios, de la salvación por la gracia, y estaban poniendo un énfasis que era por obras. Y vamos a leer paso a paso, del versículo 12, del 12 al 15, vemos la gravedad de corromper el evangelio de la gracia de Dios. Vemos estos versículos cómo se empieza, cómo el apóstol Pablo está exhortando. Y vamos a leer nuestros primeros versículos, vamos a leer el versículo 13 al 14. Gálatas 5, 13 al 14, al 15. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servios por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Entonces vemos aquí el apóstol Pablo que nos habla acerca de que no estemos en conflicto, porque en esa comunidad cristiana que estaba acá en Galacia, estaban estos judaizantes que estaban trayendo conflicto, y está exhortando el apóstol Pablo a que vivamos en armonía y en amor como cristianos. Ahora vamos a ver una ilustración que tengo aquí para explicar. Un esclavo liberado no vuelve voluntariamente a las cadenas. Cuando Pablo está diciendo claramente que el evangelio nos libra de toda esclavitud y que somos salvos por gracia, una persona que ha sido libre no va a regresar a las cadenas, una persona que ha sido liberada por cadenas. La verdadera libertad no es tampoco autonomía, sino la capacidad de amar sin miedo. La libertad cristiana no consiste en hacer lo que queramos tampoco. Y esto es algo que se ha introducido dentro de las iglesias, porque dices, como eres salvo por gracia, tú ya tienes derecho a hacer lo que tú quieres. Te puedes emborrachar, puedes cometer adulterio, puedes fornicar, puedes hacer lo que tú te plazca, y eso es de lo que se nos acusa, especialmente a la iglesia reformada. ¿Por qué? Porque si somos salvos por gracia, piensan que tenemos licencia para hacer lo que nos plazca, cuando la escritura nos dice todo lo contrario. La libertad cristiana no consiste en hacer lo que queramos, sino estar libres para obedecer a Dios con gozo. La libertad en Cristo es de que tenemos esa libertad de la esclavitud del pecado, y Él nos hace libres para poder adorar a nuestro Dios con gozo.
Las cadenas del pecado son rotas por medio del Evangelio de Cristo, por medio del sacrificio perfecto de Cristo. Nos da esa victoria y ahora el Espíritu Santo que nos guía, nos lleva a toda verdad. Ahora vamos a leer desde el versículo 16 y 18, la guerra interna entre la carne y el Espíritu. Aquí vamos a ver algo que vamos a encontrar, cómo nosotros mismos luchamos contra nuestra propia carne. Gálatas 5, 16 y 18. Digo pues, andad en el Espíritu, y refiriéndose al Espíritu Santo, no satisfacéis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Pero si sois guiados por el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, no estáis bajo la ley o bajo la esclavitud de la ley. Entonces encontramos estos versículos cómo es que andemos pues guiados por el Espíritu Santo y no por los deseos de la carne, que estemos apartados de toda tentación y toda cosa que no honra a nuestro Dios. Aquí vemos una lucha constante que existe dentro de nosotros mismos como cristianos, porque no somos perfectos, somos también considerados pecadores, nos hallamos también pecadores, pero hay que saber entender que nosotros no somos ya practicantes del pecado, o sea, libremente no podemos gozarnos de que liberadamente podamos vivir en pecado. Nosotros tenemos que apartarnos y esto es por medio del Espíritu de Dios. Dos ejércitos luchan dentro de sí mismo en territorio. El conflicto no prueba ausencia de vida espiritual, sino su presencia. El conflicto no prueba ausencia de vida espiritual, sino su presencia. O sea que si tú tienes esa lucha en contra de ti mismo, tienes esas tentaciones a veces de caer en pecado, eso es parte de nuestra naturaleza caída y es normal que uno sienta eso. Pero la lucha constante en contra de eso es la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que muestra. La lucha contra el pecado no es evidencia de que no somos cristianos. O sea, todos tenemos las mismas luchas en contra del pecado y eso lo que muestra es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Ahora, si eres una persona que no lucha en contra de tus pasiones desenfrenadas o en contra de tus deseos carnales o en contra del pecado y eres una persona que no tiene límites, lo más seguro es que el Espíritu de Dios no mora en ti. Entonces ahí hay un problema, hay que arrepentirnos de nuestros pecados y reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque una persona que ha reconocido el Evangelio de Cristo, una persona que es cristiana, se supone que ha sido sellado y ahora es templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que va a guiar a esa persona y es el que le va a dar la convicción de justicia, de juicio y de pecado. O sea, te da la convicción de que lo que estás haciendo está mal y que tienes que arrepentirte. No es que no tengas tentación, no es que no peques, sino que el Espíritu de Dios te va a dar la convicción de que te tienes que arrepentir y tienes que ponerte a cuentas con Dios. Y eso es lo que muestra un verdadero hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios es todo aquel que ha creído en Jesucristo y que es guiado por el Espíritu Santo. No es guiado por su propia carne. Porque si somos guiados por nuestra propia carne, nosotros vamos a continuar pecando, viviendo en una práctica desenfrenada. No importa sea mentira, sea robo, sea adulterio, sea lo que sea. El pecado, cuando no hay un límite, que nosotros no frenamos esa vida constante, es por la evidencia de que el Espíritu Santo no está en nosotros. Entonces el Espíritu Santo te tiene que guiar. Ahora, si has pecado o has caído en pecado, el Espíritu Santo te tiene que guiar al arrepentimiento y a venir una vez más a los pies de Cristo.
Y es una lucha constante que todo cristiano va a llevar por toda su vida. Todos tenemos luchas, todos tenemos algo que nos hace caer en pecado. Entonces, esa lucha es constante que nosotros mismos vamos a estar siempre luchando. La lucha contra el pecado no es evidencia de que no somos cristianos, sino lo contrario, sino de que el Espíritu Santo habita en nosotros. El cristiano no es perfecto, como dije. El cristiano no vive una vida perfecta en santidad. Eso es mentira. Decir que no somos pecadores es hacerle al mentiroso. Y la verdad no está en nosotros, dice la Escritura. Entonces, si el cristiano tiene una lucha constante, pero la persona lucha en contra de su propia carne, en contra de sus propios, de su propio pecado, es la evidencia de que el Espíritu Santo lo está guiando. Esa es la mejor evidencia. Sino de que el Espíritu Santo habita en nosotros. Esta es la evidencia más clara y evidente de un cristiano. Las obras evidentes de la carne. Vamos a ver desde el versículo 19 al 21 del capítulo 5 de Gálatas. Vamos a leer Gálatas 5, 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto. Pablo está amonestando aquí a los Gálatas. Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, aunque nosotros creamos que somos salvos por gracia de Dios y por la misericordia de Dios, por el regalo inmerecido, eso no nos da licencia a hacer lo que nosotros nos plazca. Y esto mucho se nos acusa a nosotros los cristianos que creemos en la gracia de Dios, porque dicen, entonces como eres salvo por gracia, tú puedes hacer lo que tú quieras. Claro que no. Porque si hacemos lo que a nosotros nos place, entonces estamos evidenciando que no somos de Cristo. Entonces nosotros estamos llamados a luchar en contra de nuestras propias pasiones y deseos carnales. Un árbol se conoce por sus frutos. Pablo no habla de luchas ocasionales, sino de una práctica continua que revela un corazón no regenerado. Pablo lo que está hablando aquí no está hablando de luchas ocasionales, porque todos podemos cometer este tipo de agravios o este tipo de pecados, pero no puede ser una práctica de nosotros. Hay una gran diferencia entre práctica y una caída que de repente puedas tener. Un practicante es una persona que constante vive en esa situación y no le importa, no tiene arrepentimiento, no tiene ninguna convicción de ponerse a cuentas con Dios, simplemente practica el pecado y no le importa. Entonces, ¿qué muestra esto? Un corazón no regenerado, una persona que no ha tenido una verdadera conversión. Entonces, por eso es importante. Ahora, muchos citan Juan capítulo 1, primera de Juan 1, citan, por lo regular te citan el versículo 10, dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso. Y es un versículo muy bíblico y muy real, pero hay que leer el contexto, hay que leer más atrás para poder entender lo que dice este versículo. Hay que leer primera de Juan, vayan a primera de Juan capítulo 1, desde el versículo 5 al 10. Y aquí vamos a entender claro lo que el apóstol Juan ahora nos va a enseñar. Esta es la carta de Juan, primera de Juan 1, 5 y 10. Hay Juan, luego hay primera de Juan, luego segunda de Juan, tercera de Juan, pero esta es el primera de Juan.
Y dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y que le anunciamos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Vean este versículo. En este versículo 6 hay que ponerle bien la lupa para entender a qué se refiere cuando dice Juan que que somos nosotros mismos nos hallamos pecadores como cristianos. Aquí vemos una diferencia entre el que practica el pecado, el que vive en tinieblas, y el que tiene una condición caída y que de repente puede cometer pecado. No es lo mismo vivir en la práctica, en algo que lo haces todo el tiempo, o que de repente puedas cometer pecado o un agravio. Dice en el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora aquí ven el versículo 8, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, nadie puede decir, ni aún uno mismo que es cristiano, que nosotros no pecamos, porque si decimos que no pecamos, estamos mintiendo y la verdad no está en nosotros. Ahora la diferencia es vivir en tinieblas o ser un practicante. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí el apóstol Juan nos exhorta primero a no vivir en tinieblas, a no ser practicantes. Ahora el apóstol Juan está reconociendo que aún nosotros como cristianos somos hallados pecadores. Dice: pero si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar. ¿Quién es el que perdona el pecado? Él. ¿Quién es Él? Jesucristo, el Espíritu Santo, Dios mismo, no el hombre. El hombre no tiene poder para perdonar pecados. Entonces, el Dios mismo, Él dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Nosotros estamos llamados a vivir una vida en santidad, a buscar una vida diferente al mundo, a no ser igual que el mundo. Tenemos que hacer la diferencia entre un cristiano y el mundo. Aunque nosotros también nos hallemos pecadores por nuestra condición caída, estamos llamados a buscar y vivir en la santidad. Evidente que todos pecamos por naturaleza caída. Es evidente que todos pecamos por naturaleza caída. Lo que se condena es vivir en la práctica deliberada y nos evidenciamos de que no somos de Cristo. Tenemos que matar al pecado o el pecado nos matará a nosotros. El cristiano tiene que matar al pecado, porque si no, el pecado lo matará a él mismo. Ahora vamos a leer Gálatas 22 al 23. Bueno, vamos a leer. Aquí vamos a ver el fruto sobrenatural del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este es un versículo hermoso. Ahora, después de lo que Pablo exhorta acerca del pecado, de apartarnos de las borracheras, del adulterio, de la idolatría, de todas estas cosas que tal vez practicábamos antes de ser cristianos y que ahora en nuestra nueva vida
nos hemos arrepentido, ahora tenemos un fruto que viene del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Un árbol no se esfuerza para producir fruto, simplemente permanece vivo y bien enraizado. Y así es el creyente, unido a Cristo, produce fruto por la obra del Espíritu. El cristiano verdadero, el que verdaderamente posee al Espíritu de Dios, va a producir fruto, y fruto verdadero que viene del Espíritu de Dios. Y este fruto, aquí están todos los frutos, el fruto del Espíritu Santo: paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y amor. Así el creyente también, unido a Cristo, produce este fruto por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Así todo buen árbol, Mateo 7, 17. Ya les estoy leyendo el versículo antes de leerlo, antes de dárselos. Mateo 7, 17 y 18. Aquí Cristo nos da una ilustración bíblicamente. Mateo 7, 17 y 18. Dice: así todo buen árbol da frutos, da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Lo que nos dice este versículo es: todo aquel que tiene el Espíritu de Dios, sus frutos lo van a hacer evidente. Por eso es que la Biblia dice también que por sus frutos los conoceréis. ¿A quién? A los que son verdaderos hijos de Dios, por los frutos que dan. Somos poseedores del Espíritu Santo, y esto es lo que nos hace cambiar nuestra forma de vida. La gracia no solo perdona al pecador, sino que la transforma en lo más profundo de su ser. La gracia de Dios no solo nos perdona, no solamente perdona al pecador, sino que transforma en lo más profundo de su ser. La identidad del creyente crucificado con Cristo. Vamos a leer el versículo 24, ahora al 25 de nuestro estudio, del capítulo 5 de Gálatas. Capítulo 5, 24 y 26. Del 24 al 26 vamos a leer. Vamos a estudiar más bien. Bueno, vamos a leer el 24. Dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El versículo 24 del capítulo 5 de Gálatas, de nuestro estudio. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La cruz no es una decoración, es ejecución. El viejo hombre ha sido sentenciado a muerte en Cristo Jesús. Estamos llamados a crucificar nuestra carne, nuestros deseos, por el Espíritu de Dios. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Estamos llamados a crucificar nuestra propia carne. Y por eso es que el hombre es sentenciado a muerte. El viejo hombre muere en Cristo Jesús. Está llamado a crucificar su propia carne. Ahora, podemos ver un versículo que se refiere acerca del bautismo, a lo que estamos llamados. ¿Cuántos de aquí saben qué significa verdaderamente el bautizo? El bautizo significa que hemos muerto en Cristo Jesús cuando vamos a sumergirnos en el agua, y cuando surgimos venimos a la vida nueva en Cristo Jesús. Eso es lo que simboliza el bautizo. Ese es el significado del bautizo.
Vayan a Romanos 6:4. Entonces, Pablo, en el contexto, aquí hablando de los Gálatas, del versículo 24 del capítulo 5, que nos dice que crucifiquemos nuestra carne con nuestras pasiones y deseos. O sea, estamos llamados a vivir una vida sacrificada. Y esto es lo que simboliza cuando nosotros venimos a Cristo en el bautizo. Cuando nosotros somos bautizados, aquí en Romanos 6:4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por medio del bautizo somos sepultados. Y cuando surgimos del agua del bautizo, somos llamados a vivir una vida nueva. Y es por eso que cuando nosotros venimos a las aguas del bautismo, tenemos que tener bien claro el entendimiento de que Cristo es nuestro Señor y que así como Cristo murió en la cruz, también nuestro viejo hombre muere al momento que eres bautizado. Y cuando sales del agua, sales a una vida nueva en Cristo Jesús. Y es por eso que hoy en día muy poco se enseña acerca de lo que realmente significa el bautizo. ¿Por qué? Porque se ha cristianizado, se ha hecho cultura, ya muchos no se bautizan ni por sumergión, algunos en creencias, en ciertas denominaciones bautizan a bebés, cuando el bautizo realmente tiene que ser para una persona que cree verdaderamente en Jesús y entiende que su vieja vida va a quedar sepultada y ahora vive una vida nueva en Cristo Jesús. Eso es lo que significa el bautizo. Otro versículo paralelo a esta es Colosenses 2:12. Vayan a Colosenses 2:12. Hay un pasaje paralelo muy importante que refuerza esta misma verdad. Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él en el bautizo, en cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aquí claramente nos explica el apóstol Pablo qué es un bautizo, qué es lo que simboliza un bautizo. Y es por eso que es importante también un bautizo en sumergión. ¿Qué quiere decir bautismo? La palabra en el griego que viene de baptismo, que lo que significa es zambuir o sumergir en el agua. Entonces, por eso es que se bautizaban en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque morían con Cristo, el agua representaba la sepultura, y salías del agua y era la vida nueva en Cristo. Y es por eso que nosotros bautizamos personas con conciencia, porque creemos que el bautismo es para personas que han creído en el Evangelio de Cristo, que tienen el entendimiento y que han tomado la decisión de seguir a Cristo. Entonces por eso cuando el etíope en Hechos de los Apóstoles dice que se le compartió el Evangelio, entonces él, sin conocer el Evangelio, ahí Felipe va y le entrega el Evangelio. Después dice, el mismo etíope le pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le responde, si crees de corazón, bien puedes. O sea, el requisito es creer en Jesucristo, creer y entender que Cristo es tu Señor y Salvador. Y es por eso que vamos al agua del bautismo, que representa que tu nueva vida en Jesucristo, y que ha sepultado ese viejo hombre, y el viejo hombre ha quedado atrás, y ahora tienes una nueva vida en Jesús. Eso es lo que simboliza el bautismo, y es exactamente del mismo tema que estamos hablando aquí, de Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Estamos llamados a vivir una vida consagrada a Jesucristo. Entonces nosotros como iglesia reformada nunca vamos a enseñar que tenemos libertad de pecar y libertad de hacer lo que queramos. No, estamos llamados a vivir en santidad.
Bueno, esto del bautismo es algo bien interesante y es bueno que entiendamos, claro, qué representa realmente cuando vamos a las aguas del bautismo. Estos textos no enseñan que el agua salve. El bautismo señala nuestra unión con Cristo, muerte al pecado y resurrección a una vida nueva en fe por medio de Jesucristo. El sacrificio de Jesús no solo asegura nuestro perdón, sino que define nuestra identidad como cristianos. Ahora vamos a leer el versículo 25 de nuestro estudio, capítulo 5 y versículo 26. Gálatas 5, 25, 26. Y con esto vamos a casi finalizar todo. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. O sea, Pablo está exhortando a los de Galacia a que vivamos en una santa comunión, en paz, de no pelear unos con otros, de no estar envidiándonos unos a otros, sino amarnos como verdaderos hijos de Dios. Estamos llamados a eso. Tener vida y no caminar sería una contradicción. El mismo Espíritu que nos da vida nos guía en cada paso y nos impulsa también a caminar en fe y en santidad. Y también el Espíritu Santo es el que nos lleva a la gloria de Cristo. Y Él es el que nos da la fuerza para poder continuar en esta lucha. No es realmente por nuestros esfuerzos. Es porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos guía y nos mueve. Y es por eso que a esta prédica le he llamado guiados por el Espíritu Santo de verdad. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que mueve la iglesia. En estos versículos que encontramos, cuando encontramos Espíritu con E mayúscula, se está refiriendo al Espíritu de Dios, que mora en nosotros. ¿Por qué? Porque somos templos del Espíritu Santo. Somos portadores del Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe de morar en ti. Desde el día que tú confesaste a Cristo como tu Señor y Salvador, desde el día que tú viniste a los pies de Cristo, el Espíritu Santo es el que te debe de estar guiando en ti, en tu persona. No en una iglesia, no en una congregación. Porque la congregación y la iglesia no te da salvación. Lo que te da salvación es el Espíritu Santo en ti, personalmente. Podemos ser con Semilla de Gracia, podemos ser Grace Church, podemos ser cualquier denominación, pero si no estamos verdaderamente convertidos a Cristo, no tenemos el Espíritu Santo y no tenemos salvación. El Espíritu Santo es el que nos da la salvación, el que nos da el sello y la garantía. Y dice Efesios 1:13, después de haber creído en la palabra de verdad, que es el Evangelio, después de haber creído, fuiste sellado por el Espíritu Santo, que es nuestra garantía hasta el día de la redención adquirida. Estamos garantizados por el Espíritu Santo, pero aquí la pregunta es si verdaderamente el Espíritu Santo mora en nosotros. Si verdaderamente hemos creído al anuncio del Evangelio de Cristo. Si verdaderamente estamos confiando en aquel que dio su vida por nuestros pecados, en aquel que dio su vida para que tú tuvieras vida eterna. Y si tú confías y has puesto tu confianza en el Evangelio de Jesucristo, ten por confianza que Él te ha perdonado tus pecados y por medio del Espíritu Santo ahora tienes una vida nueva en el Señor. Y Él es el que termina la obra en ti. Vayan a Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. El mismo Espíritu que nos da vida, nos guía a cada paso y nos impulsa también a caminar en fe y en santidad. Filipenses 1:6. Vayan a Filipenses 1:6 y vamos a leerlo. Estando persuadidos de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el fin.
Perdón, hasta el día de Jesucristo. Ya le agregué algo a la Biblia. Dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién? Estando persuadidos de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Quién comenzó la buena obra? Dios. Por medio del Espíritu Santo en nosotros. Él comenzó la buena obra y Él mismo es el que va a perfeccionarla hasta el día de nuestra redención. Nosotros tenemos que confiar en Dios, tenemos que confiar en Jesucristo, en lo que hizo en la cruz por nosotros y confiar que el Espíritu Santo es el que nos está guiando. Este texto es una base clara de la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos es que Dios es fiel y es Dios el que termina la obra en nosotros. No está realmente en nuestros esfuerzos, está realmente en la fidelidad de Dios. La salvación no depende de nuestra constancia, sino de la fidelidad de Dios. Él inicia la obra de gracia y Él mismo la lleva a su consumación. Mira qué palabras tan bonitas. Él inicia la obra de gracia a nosotros y Él mismo es el que lleva a la consumación. Y esto es palabra de Dios, la palabra de Dios nos enseña esto. El Espíritu Santo no solo nos introduce en la vida cristiana, sino que nos conduce fielmente hasta la gloria. Es por medio del Espíritu Santo que está aquí, la tercera persona de la Trinidad. Hace 2 semanas hablamos acerca de la Trinidad de Dios. Padre es el que hace la obra, el que hace la elección. Jesucristo ejecuta esa obra redentora en la cruz del Calvario. Y el Espíritu Santo es el que nos sella, el que nos guarda, el que nos guía y el que nos lleva hasta el día de la redención. El que nos mantiene firmes en el Evangelio de Cristo. El que nos mantiene firmes creyendo, compartiendo y evangelizando. Y es el Espíritu Santo el que mueve la iglesia. Ahora, muchas veces pensamos que la iglesia es una institución, o es una denominación, o es una cierta religión, pero eso realmente no es la iglesia. La iglesia es aquel que ha sido sellado por el Espíritu Santo, aquel que ha creído en el Evangelio de Jesucristo, aquel que se ha arrepentido y entregado a Jesús, y que el Espíritu Santo mora en él. Esa persona que ha sido sellada es apartada para Dios y ese es la iglesia de Jesús. Entonces realmente existe una iglesia así, apartada por Cristo. Y son todos aquellos creyentes que han sido sellados por el Espíritu Santo y que son guardados de la mano de Dios. Son guardados. Por eso Juan capítulo 10 dice que nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Jesús mismo nos da una garantía para todos los que hemos creído en Jesucristo. Y vamos casi finalizando, casi concluyendo. Justificación por gracia sola, mediante la fe en Cristo solo. Santificación, obra progresiva del Espíritu Santo. La santificación es una obra progresiva del Espíritu Santo en nosotros, trabajando en nuestras vidas. Cristo no justifica a nadie a quien no santifique también. Si Cristo te ha justificado a ti y te ha dado esa fe de creer en Él, te has tenido ese regalo de Dios, porque es un don de Dios, entonces Él también te va a santificar, Él también te va a guiar. Y tal vez tú, si recién has creído en Jesús y no notas ese cambio, Dios empieza a darte esa convicción de que debes de vivir una vida en santidad para Él, apartarte del pecado para Él. Examina si tu esperanza está en Cristo o en tu desempeño. Si tu esperanza está en Cristo, debes confiar plenamente en Él. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Si está en nuestro desempeño, creo que vamos a quedarnos cortos.
¿Por qué? Porque también nosotros nos hallamos pecadores. Entonces, si nos ponemos nuestra confianza en Cristo y en el Espíritu Santo, Él mismo nos va a llevar hasta el día de la redención. No ignores la guerra espiritual, depende del Espíritu. No ignores la guerra espiritual que tienes dentro de ti, en tus luchas. Esa es la verdadera guerra espiritual. Muchos creemos que vamos a hacer guerra espiritual en contra de demonios y sabe qué tanto se dice en redes sociales y todo, pero realmente la guerra espiritual está dentro de ti. Está con tu propia carne. Por eso es que no debemos de luchar hasta el fin y perseverar hasta el fin. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que nos mantiene. Observa el fruto, no para condenarte, sino para confirmar la obra de Dios en ti. Observa el fruto de ti, no para condenarte, sino para confirmar la obra de Dios en ti. Y si estamos viviendo una vida que debemos que corregir, arrepentámonos y que corregir nuestras vidas. Vivir una vida para el Señor, dando ese fruto bueno que un buen árbol debe de producir, haciendo las cosas como Dios quiere que las hagamos. Y con esto vamos a terminar. Espero que esta enseñanza sea de edificación para todos y que nos ayude a realmente a ser hijos de Dios y a vivir una vida en santidad. Somos pecadores por naturaleza, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo que rompe toda cadena y nos ayuda a vivir una vida en santidad. Confiemos en eso. Padre, te damos gracias por tu bendición, Señor, de tu palabra que nos ayuda, Señor, a vivir una vida plena para agradarte a ti, Señor. No por legalidad, no por nuestros propios méritos, Señor, sino por tu gracia, por tu amor, por tu cuidado, Señor. Te damos toda la gloria a ti. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por este capítulo 5 de Gálatas, Señor, que nos ayuda a buscar esa santidad que debemos buscar, Señor. Y Padre, que sea tu Santo Espíritu guiándonos como hijos tuyos, Señor. Y Padre, que tengamos un oído atento cuando el Espíritu Santo nos esté guiando, Señor. Te pido, Padre, que nos des esa convicción a todos. En el nombre precioso de Jesucristo, toda la gloria y la honra sea para ti. Amén.